Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la Build Conference en español, en la que vamos a hablar de un tema que interesa a muchísima gente ahora y que se va a centrar en las oportunidades que han empezado a surgir y están surgiendo en el mercado laboral, en el sector tecnológico. Qué cambios ha habido, qué tendencias hay, qué oportunidades tienen las personas, tanto del sector como personas que vengan de fuera, para poder formarse y aprender, cómo reorientar vuestros perfiles profesionales y dónde encontrar recursos y apoyo para realizar este proceso. Contamos con la participación de varios invitados hoy que nos van a dar información interesante a este respecto. Y el primero de ellos es David Cervigón, que es Training Program Manager de Microsoft España, pertenece al equipo de Worldwide Learning y que es responsable de los programas de formación de Microsoft en España. Hola David, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Gracias, Cristina. Bien, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Bueno, pues encantada de tenerte aquí. La verdad es que durante este último año, a causa de la pandemia, pero bueno, también es algo que llevamos viendo estos últimos años, ha habido grandes cambios y se está realizando una gran transformación en general en todos los sectores de actividad. A las personas que estamos en el sector tecnológico, pues bueno, fundamentalmente lo que hemos visto es que se ha disparado el teletrabajo, la forma de trabajar tanto en la empresa como para las personas que trabajan de forma independiente ha cambiado bastante. Y además de esto, pues bueno, en casi todos los sectores de actividad se está produciendo una transformación digital, se están digitalizando procesos, se están automatizando muchísimas cosas y me imagino pues que esto ha generado también cambios, sobre todo en nuestro sector, en el sector tecnológico, y me gustaría que nos dieras tu opinión y nos contaras un poco cuáles son los cambios más importantes que ves en este sentido. Pues sí, efectivamente, como bien dices, todo el tema de la pandemia que lamentablemente nos ha afectado tanto en los últimos meses, pues no ha hecho sino que acelerar una tendencia que ya se veía en el mercado laboral, ¿no? La famosa transformación digital que al final, pues bueno, si me permites un poco definirla, no deja de ser otra cosa que la incorporación de tecnologías y procedimientos y metodologías típicas de los entornos tecnológicos y de los entornos de ingeniería a casi todos los ámbitos, por no decir todos los ámbitos de funcionamiento de una empresa, de una organización. Pues lo que está haciendo es, pues primeramente transformar los tipos de roles que se necesitan para incorporarlos en estas tareas. La manera, sobre todo para mí muy importante, que esto ha cambiado, que cambia el paradigma, es cómo los equipos interaccionan y trabajan entre ellos de una manera, como bien decías, mucho más ágil, mucho más dinámica, sin tanta presencialidad, con personas y talento, que al final de lo que se trata es de buscar talento colaborando en diferentes localizaciones, en diferentes idiomas. Y al final, pues bueno, pues todo, incluso los procedimientos formativos, los criterios de selección se han tenido que adaptar a toda velocidad, pues aceleradas un poco por la situación, ¿no? El teletrabajo, las tecnologías que ha habido que incorporar deprisa y corriendo, pues lo único que han hecho ha sido poner de manifiesto una tendencia que como te decía, ya se veía y que bueno, pues afecta a casi todos los roles y al final todo el mundo hoy en día, casi cualquier rol tiene un funcional en una organización, tiene o empieza a tener componentes tecnológicos con diferentes niveles de adopción de tecnología que pueden ir a mucha profundidad o a menos profundidad, pero que al final todos van a necesitar de una metodología y de una nueva manera, una nueva forma de trabajar, ¿no? Fenomenal.
Bueno, y como apuntabas también en este sentido, me imagino que se han empezado a demandar nuevos perfiles profesionales, nuevos roles. A lo mejor hay determinados perfiles que están teniendo mucho más tirón ahora mismo debido a los servicios que se están demandando al sector tecnológico. ¿Nos puedes hablar un poco de qué tipo de perfiles o de roles, por lo que vosotros estáis viendo, van a tener más demanda? Ujú. A ver, efectivamente en las empresas del sector y sobre todo en el entorno un poco en el que se mueve Microsoft, pues lo que estamos viendo es una demanda brutal bueno, lo primero es, más que roles, empezamos a ver la necesidad de, primero, talento, es decir, excelencia personal, y segundo, más habilidades que conocimiento, ¿no? Y de hecho las estrategias un poco formativas y de aprendizaje que tiene Microsoft, eh, y que de hecho se incluyen incluso a la plataforma de LinkedIn, ¿no? Es el insistir precisamente en eso, en hacer una selección, unos procesos de selección y una adquisición del conocimiento más orientado a las habilidades que a lo mejor tradicionalmente a los silos que marcaban cada uno de los roles. Tenemos, por ejemplo, tendencias en el mercado, tipo metodologías Agile, DevOps, que al final son un eje principal, no solamente para desarrolladores, sino también para gente que se dedique al machine learning, a la inteligencia artificial, incluso las operaciones tradicionales de sistemas. Pues al final estamos viendo una convergencia de todo este tipo de roles, y bueno, en el mundo cloud, obviamente todo lo que es la parte de cloud engineering, todo lo que es la parte de la inteligencia artificial, los roles tradicionales de analistas de datos, pues los estamos viendo convertirse en data engineers, data scientists. Estamos viendo también una gran, digamos, demanda de gente que sea capaz de traducir flujos de negocio y aplicaciones de negocio desarrollando pues aplicaciones que casi no necesitan conocimientos a nivel de desarrollo, ¿no? Todo lo que es la apuesta que estamos viendo por este tipo de plataformas de low code o no code, ¿no? En fin, estamos viendo pues que los roles salen un poco de sus silos tradicionales, tienen muchísima interacción con roles cercanos, y al final las metodologías de trabajo lo que están favoreciendo es que haya muchos vasos comunicantes y que haya pues unas magníficas oportunidades de crecer profesionalmente en todo este tipo de tecnologías. Fenomenal. O sea que todos esos roles se demandan ahora mismo y se van a seguir demandando. Fenomenal. Bueno, en uno de los últimos informes del World Economic Forum señala como uno de los factores críticos no solo para el sector tecnológico, para todos los sectores, el aprovechar las ventanas de formación, lo que nosotros internamente en Microsoft llamamos upskilling, y acelerar la preparación o la reconversión, digamos, de los empleados para que estén preparados para poder asumir estos nuevos roles que demanda el mercado. Y Ujú. en este sentido, quería preguntarte, bueno, desde Microsoft, ¿qué recursos hay y qué oportunidades hay de formación para aquellas personas que están a lo mejor empezando en el mercado laboral o que vienen de otros sectores o que necesitan de alguna manera reciclarse para poder tener mejores oportunidades? Ujú. Pues mira, en ese sentido, Microsoft lo que ha hecho en los últimos años ha sido rediseñar todo lo que es su estrategia de formación reglada, ¿vale? Hablando de formación reglada, que sería la formación que está relacionada con las certificaciones oficiales, Microsoft ha dado un cambio de las tradicionales certificaciones basadas en producto a formaciones orientadas precisamente en darnos las capacidades a nivel de rol, lo que llamamos formaciones basadas en rol o certificaciones basadas en rol. Entonces, tenemos para cada uno de los roles un poco estándares del mercado, tenemos una serie de itinerarios, una serie de pasos, si quieres, que van desde el conocimiento fundamental, que es por donde tendrían que empezar esas personas que se empiezan a interesar por todo este conglomerado de tecnologías y plataformas, ¿vale? A formaciones ya que llamamos associate o tipo expert,
que un poco garantizan pues esa profundidad en las habilidades de cada una de los roles, ¿no? Pero sí que buscamos ese punto un poco holístico, si quieres, de darle a cada uno de los roles formación no orientada a productos, sino orientada a las habilidades que realmente le van a ayudar a seguir creciendo en su trabajo, ¿no? Estas certificaciones basadas en rol, al final lo que estamos haciendo es democratizar un poco el acceso al contenido para obtenerlas. La plataforma de Microsoft Learn es la plataforma que tenemos abierta de contenidos formativos. Ahí se pueden encontrar todo tipo de materiales y todo tipo de contenidos formativos organizados en itinerarios, en módulos, con pruebas de conocimiento, incluso con ejercicios prácticos, y las certificaciones al final lo que tienen es unos itinerarios que si sigues pues alcanzas esas habilidades que hablábamos para poder sacar las certificaciones. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de programas de skilling? Pues al final lo que utilizamos es estos ingredientes, utilizamos Microsoft Learn, utilizamos los cursos oficiales de las certificaciones, las propias certificaciones, pues para generar digamos, programas formativos pues orientados a desempleados, orientados a partners, orientados a clientes, y al final pues es un poco lo que dices, ¿no? A la gente que está empezando pues les intentamos acompañar con esos primeros itinerarios fundamentales, ayudarles a sacar su primera certificación, y a partir de ahí pues se te abre todo un abanico y todo un mundo de progreso en contenido más y más en profundidad, y luego sin perder de vista que en cualquier momento puedes dar un salto un poquito lateral y seguir enriqueciéndote tú y enriqueciendo a los demás con esos conocimientos de tu rol, porque como decíamos al principio y un poco también por terminar, ¿no? Esto de la transformación digital va de gente trabajando con gente de manera ágil, punto. No, la transformación digital es eso, exactamente. Entonces, pues bueno, al final de lo que se trata es de tener talento, ganas de aprender y de ponerlos juntos a trabajar, y esa es un poco la apuesta que tenemos a nivel formativo desde Microsoft. Muy bien, David, estupendo, estupendo. Muchísimas gracias. Pues bueno, Gracias a vosotros por el tiempo. Microsoft Learn está abierto a todo el mundo y, como decía David, es una plataforma que pone a disposición de cualquier persona que se quiera formar todos estos recursos de los que estamos hablando, y, por supuesto, el acceso a las certificaciones técnicas oficiales de Microsoft. Bueno, pues para continuar hablando del tema, Microsoft cuenta también con algunos programas de formación más específicos, y por eso hemos invitado a nuestra compañera Lidia Mora. Hola Lidia, ¿qué tal estás? Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por conectarte hoy. Y bueno, Lidia es responsable del programa Crea Futuro, Alumno 4.0. En que realmente está orientado a ayudar y a guiar a aquellas personas que realmente se estén preparando, reciclando, estén aprendiendo para tener oportunidades profesionales en el sector tecnológico. ¿Verdad, Lidia? ¿Nos puedes contar un poquito más en detalle en qué consiste este programa? Claro que sí. Lo primero, Cristina, daros las gracias pues, por habernos invitado, ¿no? a esta sesión, y por supuesto estaremos encantados pues ahora mismo de contaros qué es lo que hacemos desde Microsoft. No sé si podéis ver las slides, por favor, si se pueden ver ya, ¿sí? Yo todavía no las veo, pero seguro que en un momentito las tenemos ahí. Ahora sí, ahora ya se ven. Fenomenal. Bueno, pues voy a intentar en estos minutos contaros qué es lo que hacemos desde Crea Futuro Alumno 4.0 para fomentar la empleabilidad. Quiero comentaros lo primero, en qué área, pues, a qué área pertenezco, ¿no? Dentro de Microsoft. Pertenezco a One Commercial Partner, y como muchos de vosotros sabéis, pues sabréis, allí lo que hacemos es ayudar a nuestro canal de partners pues, a establecer esa estrategia, ¿no? Les ayudamos a establecer las estrategias de negocio. Y cuando estamos estableciendo esas estrategias, pues sobre todo lo que hacemos es escucharles, ¿no? ¿Y qué podemos, qué sacamos, ¿no? de todas estas conversaciones que tenemos con nuestro canal de partners? Pues sobre todo algo pues, que habéis comentado ya, ¿no? Es decir, que hay una necesidad absoluta en tener personas formadas en tecnología Microsoft.
De ahí, pues que nosotros, desde Crea Futuro, pues hayamos diseñado, ¿no?, estrategias pues, para poder solucionar este tipo de problemas que existen dentro del canal. Como bien comentaba David, los roles de puestos de trabajo que más se demandan en tecnologías pues van desde todo lo que tiene que ver con la parte del dato, de ciberseguridad, de la relación con los clientes, una serie de roles que extraemos para luego poder establecer una serie de rutas formativas que van a hacer, ¿no?, pues que esas personas puedan estar habilitadas pues, para poder desempeñar un puesto de trabajo dentro de ese canal de partners en esas posiciones, ¿no?, que se demandan. Basándonos en esa necesidad que hay, es cuando hace 5 años nace esta iniciativa que en un primer momento se llamó Alumno 4.0 y que ahora denominamos Crea Futuro. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos en Crea Futuro? Pues el programa tiene 2 misiones fundamentales. Una, social, donde estamos muy orgullosos de poder ayudar a personas que están desempleadas o personas que desgraciadamente en este último año pues, han sufrido un ERTE, y a estudiantes. Y por otro lado tiene otra misión, Crea Futuro Alumno 4.0, y es, como se estaba comentando hace un momento, pues ayudar a ese canal de partners a detectar y a ponerle sobre la mesa, ¿no?, este tipo de personas que las vamos a formar en tecnología Microsoft de tal manera pues que podamos reducir esa brecha, ¿no?, esa brecha que hay. Y así es como hemos formado Crea Futuro, una iniciativa que surge desde Microsoft y que junto con el canal de partners y en colaboración con la IANCP, Generation, todos los centros universitarios de España y FP, formamos tanto a estudiantes como desempleados como personas que están en ERTE en tecnología puntera a Microsoft. O sea, es decir, por resumir un poco lo que es este programa, es que formamos y certificamos para mejorar la empleabilidad de las personas. ¿Y cómo las formamos? Bueno, antes de cómo las formamos, quería contar que creo que pues estamos orgullosos, ¿no?, que dentro de esta iniciativa que lidera David, el Global Skills Initiative, pues gracias a nuestro programa pues hemos podido ayudar a más de 500 personas. Las hemos formado en tecnología puntera de tal manera pues que han sido recicladas al mercado laboral. Con lo cual, el poder ayudar a personas gracias a esta iniciativa pues nos hace pues que nos hace pues llenarnos de orgullo, ¿no?, de poder sumar ese granito de arena a la hora, sobre todo, pues de ayudar a una población como es la española en reducir esa brecha de paro y poder pues devolverlos al mercado laboral. ¿En qué o cómo las formamos o cuáles son las tecnologías más características que más se han demandado por nuestro canal de partners este último fiscal year? Pues prácticamente en temas de Dynamics, en temas de Power Platform y en temas de Azure. Y por supuesto en M365, en todo lo que tiene que ver todo este tipo de tecnología Microsoft que se utiliza siempre relacionada con todo lo que tiene que ver con la transformación digital de las compañías. Ahí podéis ver elementos o organismos con los que colaboramos y que sin ellos sería imposible poder hacer todo este programa. Tenemos a la International Association of Microsoft Channel Partners, que es la IANCP, Generation. EOI, en este caso, es muy importante porque es el organismo que recibe los fondos sociales europeos a través del Ministerio de Industria y Turismo, y los Learning Partner oficiales que nos dan las formaciones de Crea Futuro, que son GADESOFT y NAMFOR. Aquí porque podáis ver en qué consiste el programa y cómo lo desarrollamos. Es decir, nosotros captamos el talento pues, a través de nuestras fuentes, que ya pueden ser centros donde se reciben subvenciones, centros educativos, como ya os he comentado, pues todas las universidades de España, centros de FP. A partir de ahí se genera una bolsa de talento donde el partner, una vez que nos detecta esa necesidad, bajo un proceso de selección, escoge la persona más idónea a su compañía. Una vez es escogida la persona o el grupo de personas, es cuando nosotros los formamos y los certificamos. Y a partir de ahí es cuando vuelven se cierra el ciclo con la contratación de la persona e incorporándose al mercado laboral.
Esto es la esencia de Crea Futuro Alumno 4.0. Pero yo os he traído un ejemplo de qué es Crea Futuro, cómo lo hacemos y para que veáis realmente, ¿no?, la utilidad de nuestro programa. Como os hemos comentado, ¿no?, nosotros estamos escuchando el canal. ¿Qué nos dice el canal? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos tiempos? Y lo sabéis perfectamente, ¿no?, porque os dedicáis a la tecnología, a desarrollar tecnología. Sabéis pues que ha habido o está habiendo una transformación digital en temas sobre todo de aplicaciones. Entonces os voy a contar el caso de lo que hemos hecho con la tecnología Power Platform. Como bien sabéis, hay una actual demanda, ¿no?, de desarrollo de aplicaciones. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que las estructuras de las compañías son como son y demandan perfiles, ¿no?, formados en este tipo de, que sepan, ¿no?, desarrollar aplicaciones. ¿Pero qué tipo de aplicaciones estamos aquí desarrollando? Como habéis observado en el mercado, ahora mismo lo que se está demandando es velocidad en el desarrollo, ¿no? Con lo cual se cambia la estrategia y se empieza a introducir tecnología low code que permite acelerar esa transformación digital. ¿Y qué ocurre? Pues que no tenemos personas suficientes. ¿Y qué hemos hecho? Hemos escuchado al canal, nos hemos adelantado y hemos empezado ya a crear lo que se van a denominar los Citizen Developer, es decir, personas tanto STEM como no STEM que dentro de una organización pueden desarrollar aplicaciones de tal manera de darle sentido, ¿no?, de darle sentido a todo el desarrollo. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues de momento hemos hecho una apuesta a nivel nacional y hemos formado a más de 300 personas, tanto estudiantes como desempleados, y el objetivo es pues que el mercado los absorba, ¿no?, y que se puedan emplear en todo el canal de partners de Microsoft. Y aquí pues os he traído un ejemplo, que es lo que a mí me gusta. Esta es mi salsa de mi día a día, como digo yo, con todos mis niños y con toda la gente que reciclo. Y para mí pues es un honor, ¿no?, pues poneros aquí con todas las universidades. Esto es una pequeña muestra, ¿no?, de universidades y escuelas de negocios con las que colaboramos y cogemos pues personas de ahí, tanto de estas universidades como desempleadas, y con una formación muy personalizada, online, con instructores en español, les hemos explicado qué es la tecnología Power Platform. Se han formado, se han certificado y muchos de ellos ya están empleados en la tecnología y trabajando en ella. ¿Y qué más hacemos para ayudar al canal? No solamente formamos y certificamos, sino también atajamos otro problema que hay ahora mismo, y es la retención del talento. Para ello hemos creado una asociación de antiguos alumnos, es decir, llevamos 5 años con la iniciativa, con lo cual cada vez hay más alumnos 4.0 Crea Futuro en las organizaciones y queremos que sigan dentro de sus partners. Y para ello, pues desde este grupo que hemos creado, el Crea Future Alumni, lo que hacemos son acciones especiales con nuestros champions de Microsoft, pues para poderlos fidelizar tanto a nuestro producto Microsoft, a nuestra comunidad, como a su comunidad de partners. Y por otro lado, también hemos creado otro foro, en este caso dirigido a directores de recursos humanos de las tecnológicas, de los partners tecnológicos. ¿Con qué fin? Pues sobre todo aquí compartir buenas prácticas, tanto de retención como de atracción del talento, y poder observar y poder solucionar, ¿no?, entre todos pues problemas que podamos ir detectando que tengan que ver pues con la empleabilidad de las personas. Entonces este foro está siendo un éxito dentro de la iniciativa de Crea Futuro. Y estamos, pues la verdad que muy contentos con la iniciativa Crea Futuro, ir sumando aspectos, ¿no?, que hacen pues que podamos ayudar a todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Es decir, que apostamos mucho por el empleo del futuro y, como podéis ver a través de esta iniciativa, pues preparamos, ¿no?, y formamos pues a las personas, ¿no?, que ya están trabajando con vosotros y que van a empezar a trabajar. Así que muchísimas gracias, Cristina, por vuestro tiempo, y no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues estaré encantada de poderos atender pues a través de LinkedIn, o ahora mismo pues estoy por aquí. Fenomenal. Muchísimas gracias, Lidia. Y bueno, ya sabéis que podéis encontrar Crea Futuro en LinkedIn.
Ha sido una presentación muy interesante, la verdad que es estupendo todo el trabajo que hacéis para ayudar a las personas a formarse, a reciclarse, a reinventarse un poco, que estamos ahora en un momento en el que muchos de nosotros necesitamos reinventarnos también. Y enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias por participar hoy. Y bueno, pues además de Lidia y de David, tenemos otros invitados porque nos gustaría también a todas las personas que os habéis conectado a esta sesión deciros que no estáis solos en este camino de aprendizaje si estáis pensando reinventaros o seguir aprendiendo, porque tenemos muchas comunidades técnicas, personas que colaboran de manera altruista y que ayudan e inspiran a otros para crecer y para tener éxito a nivel profesional y a nivel personal, y sobre todo en este sector que evoluciona tan rápido. Y una de ellas es Luis Fraile, que tenemos aquí hoy también con nosotros, que lleva varios años ya trabajando con la comunidad, es MVP, Most Valuable Professional de Microsoft. Así que, Luis, cuéntanos, ¿qué labor realizáis a través de Madrid.net y de todas las actividades que organizáis para acompañar un poco a todas estas personas que están interesadas en aprender? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias igualmente por la oportunidad de estar aquí como representante de una de las comunidades en España. Y efectivamente, a nivel de comunidades, pues bueno, también es importante todos estos temas. ¿Y qué es lo que hacemos en las comunidades? Particularmente en Madrid.net, lo que intentamos es, sobre todo, aunque no siempre lo conseguimos, lógicamente, lo primero es que haya contenido interesante, tanto de iniciación como ya más avanzado para todo el mundo, porque oye, a veces nos damos cuenta también de que el contenido muy avanzado ya está muy por ahí y la gente que está muy ya avanzada en sus conocimientos lo tiene muy disponible. Pero hay muchas veces que pues conocimiento de cosas muy nuevas, cosas que están saliendo o que no son tan avanzadas, pues falta mucho. Entonces, intentamos trabajar mucho ese mensaje. Y luego, por otro lado, también una cosa que intentamos desde Madrid.net, junto con Carlos Landeras y Sergio Barriel, mis compañeros de Madrid.net, es buscar caras nuevas, ¿vale? Hacer de ese altavoz de la gente que todavía no ha dado charlas o que incluso se está introduciendo en este mundillo profesional y, oye, quiere compartir lo que va aprendiendo, quiere hacer una mesa redonda, quiere aprender de otras personas, porque muchas veces las charlas lo que intentamos es que ahora con el tema del COVID y online no se consigue tanto, pero cuando eran físicas sí que lo conseguíamos más, es que sean más interactivas, que la gente pueda ir, compartir sus experiencias, otras personas preguntar, otras personas participar, pues luego nos tomábamos unas pizzas y unas Coca-Colas en los sitios donde lo hacíamos y surgen conversaciones muy interesantes. Ahí te das cuenta de que realmente, oye, muchos tenemos todos las mismas inquietudes, ya sea unos más con conocimientos más avanzados y otros con menos avanzados, pero todos siempre estamos intentando descubrir qué es lo último que ha salido, aprenderlo, cómo te ha funcionado determinada cosa en determinado proyecto. Entonces, desde las comunidades, la verdad es que toda esa labor de base de aprendizaje y ya en el real world, en manos a la obra, por así decirlo, nos gusta mucho hacerlo. Fenomenal. O sea que, y lleváis muchos años ya, tenéis muchos miembros registrados, estáis en Meetup, ¿verdad, Luis? Sí, estamos en Meetup y en Twitter. Y si te digo la verdad, ni sé los años que llevamos, porque sí que es cierto que aunque yo llevo bastantes años en Madrid.net, hay que recordar que esta comunidad la empezó hace muchísimos años, no sabría cuánto, Miguel Jiménez, que también era MVP. Y luego cuando él ya salió de llevar Madrid.net, oye, que hizo un trabajo estupendo durante muchos años, pues recogimos el testigo de otras personas, como pueda ser Jorge Serrano, Luis Ruiz Pavón, y luego siempre hemos tenido colaboradores que siempre han estado, aunque no son directamente, por así decirlo, de los que estamos en Madrid, pero por ejemplo sí que puedo pensar en una Zorrilla, que siempre ha estado dando muchas charlas también con la gente de Madrid.net y apoyando un montón la comunidad. Entonces sí, como Madrid.net llevamos muchos años, y yo, si te digo la verdad, ni sé ahora mismo los años que llevo ya colaborando en Madrid.net, pero sí, llevamos muchos años, estamos en Meetup y en Meetup tenemos ahora unos 2.000 o 3.000 personas y luego, pues bueno, la gente que nos sigue por Twitter y gente que viene a las charlas y que realmente a lo mejor no la tienes ni en Meetup ni en Twitter, pero que les llega el mensaje y que vienen a las charlas, que también es bonito. Bueno, pues fenomenal. Pues enhorabuena también con esta iniciativa. Esperamos que sigáis mucho tiempo más. Me imagino que será muy gratificante para vosotros ver un poco la evolución de tantas personas que a lo mejor al principio se unieron al grupo, empezaron yendo a escuchar las charlas y luego poco a poco pues empiezan a contribuir también, que quizás es la magia un poco de la comunidad técnica, ¿verdad?
Sí, la verdad es que eso está muy bien, incluso pues cuando estás trabajando en proyectos, en clientes y te llega alguien, pues si te conozco de haber ido a alguna charla de Madrid.net que me gustó mucho y conocí a otra persona y a raíz de esta persona entré a trabajar aquí. Ese tipo de cosas, la verdad es que llenan bastante. Llenaría más si luego mucha más gente nueva se apuntase a dar charlas, que eso es lo que todavía nos falta, el coger caras nuevas para que vayan dando charlas, pero la verdad es que el ver cómo gente que venía a las charlas ha hecho contactos, ha hecho ese networking y ha conseguido mejoras de su trabajo, acceder a puestos que no se había planteado, pues oye, la verdad es que siempre se agradece y siempre llena bastante. Bueno, pues fenomenal. Pues enhorabuena, Luis, enhorabuena también al resto de colaboradores que tenéis en Madrid.net, a Jorge Serrano y al resto de colaboradores también, que bueno, la verdad que estáis todos ahí súper activos. Y muchísimas gracias por haber participado y a las personas que están asistiendo a esta sesión, pues animaros a que entréis en contacto con Madrid.net o Sí. con otras comunidades que tengáis en vuestro entorno, si vivís en otras provincias o estáis en otros lugares, porque la verdad que es muy bonito tener este contacto directo con personas que aportan tanto y que comparten su experiencia con los demás. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Bueno, y ahora pues también quiero dar paso a otras dos personas, a Alejandro Almeida y a Alberto Picazo, que tienen también algo interesante que contar, especialmente a todas aquellas personas que estéis ahora preparándoos para realizar algún examen de certificación técnica o de certificación más reglada, porque ellos sí que están muy activos en la comunidad en este tema en concreto. Así que no sé quién de los dos quiere empezar, si Alejandro o Alberto. Alejandro mismo. Venga. Vale, muy bien. Bueno, Alejandro, bien. ¿cómo ayudáis vosotros a través de vuestra comunidad a todas estas personas que se están preparando exámenes de certificación técnica? Pues mira, la verdad que bueno, en primer lugar, daros las gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Y nosotros lo que tenemos es una comunidad que hicimos en torno a Azure hace aproximadamente unos 4 años y empezamos con un blog y con una serie de actividades en la comunidad que tenían más, como dice nuestro compañero, ¿no? Tenían más sentido de cara a eventos locales, a participación más activa de las personas que están en la comunidad, a compartir sencillamente conocimiento que tenían en torno a Azure. Pero sobre todo a raíz de la pandemia, nos dimos cuenta en nuestro grupo de Telegram que la actividad de la comunidad iba muy enfocada a gente que quería aprovechar, ¿no? La etapa de a lo mejor de no poder ir al trabajo, o algunos que incluso desgraciadamente perder su trabajo actual, pues la oportunidad de reconvertirse mediante pues, la obtención de certificaciones. Y empezaron a llegarnos muchas consultas a través del grupo de Telegram preguntándonos sobre estas certificaciones. Así que bueno, pues que en la comunidad hay muchísima gente que está certificada, hay muchísima gente que son MCTs incluso, que son trainers certificados y entre todos lo que hacemos es que ayudamos a la gente a conseguir estas certificaciones. Os estoy presentando unas pequeñas estadísticas para que veáis el crecimiento tan bueno que está teniendo la comunidad en este grupo de Telegram. En concreto, el gráfico de crecimiento que estáis viendo ahí, eso solamente es desde noviembre. Desde noviembre hasta ahora, cómo ha pasado de 640 usuarios a casi 1.200 que hay actualmente, con una actividad, pues como estáis viendo ahí, de mensajes tremenda. Y he puesto ahí a la izquierda, estáis viendo algunas certificaciones principales que la gente está obteniendo. Una cosa que nos gusta muchísimo es que cuando alguien consigue una certificación lo dice, ¿no? Y entonces lo suelta ahí en el canal, oye, he conseguido esta certificación, y la gente lo celebra, ¿no? Y todo el mundo ahí pues le ayuda, y esto yo creo que motiva muchísimo, ¿no? Porque hace más visible el ver que la gente realmente puede conseguir la certificación, ¿no? Que no es algo que está solamente para 4 gurús, sino que está al alcance de casi cualquier persona, que hay muchísima gente que ha entrado que ni siquiera a lo mejor se dedicaba tan activamente, a lo mejor ni siquiera a nuestro sector, y han empezado con certificaciones más básicas, esenciales, y han acabado sacándose alguna de expert, ¿no?
Y ese es un poco nuestra actividad actual, lo que estamos haciendo más activamente ahora, ya que también los eventos locales y todo esto, pues desgraciadamente no podemos hacerlo. Estamos también participando y colaborando con algún evento virtual, pero principalmente nuestra actividad está enfocada a este grupo de Telegram. Pues quería dejar aquí algunos enlaces también de otros compañeros que están participando en la comunidad, tanto organizando eventos o actividades, como organizado también pues, gente que está incluso introduciendo contenido en nuestro blog o ayudando en Twitter, en Meetup, y quería invitaros a que participarais, a que entrarais en la comunidad, entrarais en el grupo de Telegram. También tenemos un grupo de Discord que está creciendo. Ahí tenéis la invitación, porque esto era por invitación, ahí tenéis la invitación, que es válida 7 días, así que si alguien si caduca cuando veis este vídeo, nos contactáis por Twitter y os mandamos invitación. Actualmente tienen unas 200 personas, pero está muy bien distribuido el grupo de Discord porque tiene muchos canales específicos para cada certificación. Hemos hecho un canal distinto para que la gente, por ejemplo, si quieres aprender el AZ104, pues entrar ahí a un canal y a un grupo en el que solamente se habla del 104, no se habla de otras cosas, ¿no? Entonces está muy especializado el grupo de Discord en esto de las formaciones. Y bueno, y aquí están también otros contactos, ¿no?, que podéis encontrar en Twitter de nuestros compañeros que están trabajando ahí organizando esto. Y no sé si Alberto quiere decir algo más, que seguramente que me he dejado de todo, ¿eh? No te preocupes. Solo transmitir, pues bueno, pues que realmente la comunidad de Azure Brains pues es multidisciplinar, aceptamos a todo el mundo, aceptamos a la gente que quiere aprender, a la gente que quiere ofrecer sus conocimientos y bueno, tanto el blog, que no lo he comentado, en el blog tenemos redactores de la comunidad. Y al final somos una comunidad de comunidad para la comunidad, que se retroalimenta. De hecho, ahora que lo dices, ahora mismo creo que son 22 redactores, si no me equivoco, y todos han venido a través de los contactos de la propia comunidad, es decir, porque entraban en el grupo de Telegram o en Twitter y nos hemos ido conociendo así y se han ido abriendo paso dentro de la comunidad y han acabado como redactores dentro del blog, ¿no? Con lo que nada, para finalizar, pues simplemente que estáis invitados a la comunidad para tanto si queréis dar una charla, si queréis escribir un artículo o dentro de poco vamos a abrir el canal de YouTube donde se pueden hacer vídeos y simplemente pues invitaros a todos a que participéis en la comunidad y por supuesto a preguntarnos las dudas que tengáis sobre certificaciones o dudas en vuestro día a día. Fenomenal, pues enhorabuena también Alejandro y Alberto por esta comunidad que está creciendo tan rápido y que además está teniendo tanto éxito y ayudando a tantas personas a mejorar su perfil profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias. Cristina. Muy bien, y con esto pues quiero dar paso a nuestra última invitada de hoy, que es Yolanda Cuesta. Yolanda, al igual que Luis, Alejandro y Alberto, es una persona que dedica tiempo a la comunidad técnica, es muy activa, es también MVP, que es el premio Most Valuable Professional que concede Microsoft. Y Yolanda, hola, buenas tardes. Buenas. Gracias por unirte a nuestra sesión de hoy. En tu caso, vosotros también estáis viendo a través de la comunidad técnica que hay muchas personas que se están acercando al grupo que habéis creado que se llama Women for Technical Talks, que está más centrado en perfiles femeninos. Sí. Un poco con la intención también de reciclarse, de aprender, de cambiar en algunos casos, me imagino, y de reorientarse profesionalmente. Todo lo que estás diciendo y también de reafirmarse y coger soltura, porque el grupo nuestro lo que queremos es potenciar la presencia de mujeres en las charlas técnicas. Entonces, a partir de distintos eventos que vamos realizando, pues estamos animando y, como decía otro compañero, animando a muchas caras nuevas para que por primera vez den sus charlas. Entonces, ahí estamos teniendo pues un trabajo que también lo comentaba hace poco el otro chico. Es un trabajo que es duro y que la gente se resiste, es un poco reacia,
pero poco a poco sí que vamos consiguiendo que más, en nuestro caso mujeres, vayan incluyéndose y vayan dando charlas técnicas, y con nuestros eventos son muchas las que se han estrenado por primera vez y luego le han cogido gustillo y llevan ya una marcha que están imparables. Fenomenal. O sea que además yo creo que esto es algo muy necesario también, un poco por esa necesidad que existe de retroalimentarse dentro de la comunidad y de que vaya llegando gente nueva y sangre nueva. Exacto. Y es cierto que las mujeres en este sentido pues sí que nos cuesta quizás un poco más en algunos casos, no en todos, porque hay gente con muchísimo talento en general y personas a las que les cuesta quizás un poco más, que pueden tener un poco más de miedo escénico. Y por eso yo creo que es tan importante este tipo de comunidades como la vuestra, Women for Technical Talks, porque ofrecen ese espacio de confianza en el que uno puede empezar poquito a poquito, ¿verdad? Eso es, sí, y además también no solo hablamos de mujeres en tecnología, sino que también tenemos abierto el campo a otros perfiles que a lo mejor no son mujeres tecnólogas, pero que también pues tenemos alguna psicóloga o tenemos alguna artista y nos han dado charlas de expresión corporal o de cómo enfrentarnos con nuestros nervios y primeras veces en las sesiones, ya sean presencial o online. Entonces está abierto nuestro grupo a una amplia gama de profesiones. Y también hemos tenido compañeras que sí se habían quedado en paro o habían tenido que reciclarse profesionalmente, quizás porque su anterior trabajo no las llenaba, y a través de certificaciones, como hemos estado hablando en los demás grupos, han conseguido pues pasar en muchos casos de campos que no tenían nada que ver con la tecnología, ahora estar inmersas y en algunos casos también destacando en ello, cuando si se lo hubiesen dicho, como ellas comentan, hace años, ni se lo hubiesen imaginado. Fenomenal. Bueno, pues esta es una idea también muy ilusionante y como ya desgraciadamente llegamos al final de la sesión, no podemos continuar ya más. Esperamos poder tener alguna otra sesión en este sentido. Yolanda. Perdona, Cristina, una cosina pequeña, y es que como estamos hablando también de las oportunidades de reinventarse. Tenemos una oportunidad muy interesante en LinkedIn, que ha hecho un estudio de las profesiones con más salidas, no solo de tecnología, sino también algunas otras. Entonces tiene abierto una serie de cursos hasta el 31 de diciembre, en donde a través de unos itinerarios, no son certificaciones propiamente dichas, pero son cursos de bastante valor, gratis, se puede acceder a ellos. Entonces son herramientas que recomiendo. LinkedIn Learning, itinerario de cursos sobre nuevas salidas profesionales. Fenomenal, pues esos también son recursos muy interesantes para todos aquellos que queráis reciclaros, reinventaros o simplemente seguir aprendiendo. Y Yolanda, por último, ¿dónde os pueden encontrar? En LinkedIn también. Tenemos un grupo en LinkedIn, W4TT. Y bueno, luego también estamos en Twitter y tenemos un canal de YouTube donde también hay mucho de este material que he comentado, libre a disposición del que quiera verlo. Fenomenal, pues enhorabuena también por estas iniciativas y estas actividades tan bonitas que realizáis y que ayudan a tantas personas. Muchísimas gracias por participar y doy las gracias también al resto de invitados que hemos tenido hoy. Y nada más, os deseo que sigáis disfrutando de la Build Conference de este año y espero que nos veamos pronto online o offline. Muchas gracias. Gracias.